¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy la última clase del curso de Fundamentos Epistemológicos del Psicoanálisis, que vamos a ver, vamos a trabajar el sueño como una realización de deseos hoy, ¿vale? Y con esta clase ya estaríamos preparados, más o menos, unos más, otros menos, Déjame solo. para leer la interpretación de los sueños, ¿vale? Y para empezar a estudiar la interpretación de los sueños. Que no vamos a hacer ahora a continuación porque vamos a hacer otro curso, pero que más adelante volveremos a estudiar la interpretación de los sueños porque es un texto muy importante, es el texto donde se funda el psicoanálisis. Entonces más adelante, probablemente a la vuelta de verano, para septiembre, entremos en la interpretación de los sueños. Pero antes quiero anunciaros los próximos cursos que vamos a iniciar después de Semana Santa, ¿vale? Entonces, hoy cerramos el curso de Fundamentos Epistemológicos y el de Histeria y Neurosis Obsesiva, pero el día 23 de abril se van a iniciar dos nuevos cursos. Este, que es Lecciones Introductorias al Psicoanálisis, ¿vale? Donde vamos a ir viendo algunas temáticas y cómo Freud, eran conferencias que dio Freud en la universidad para introducir a los estudiantes al psicoanálisis, a la teoría del inconsciente, ¿vale? Y además son conferencias nuevas que no hemos visto en ninguna otra ocasión, que ya hemos hecho algunas lecciones introductorias, pero son todas nuevas, así que os lo recomiendo a todos vosotros. Aquí tenéis los contenidos, en el cartel que he publicado en Facebook también podéis ver los contenidos y está abierto ya el periodo de inscripción, ¿vale? Paloma González Cosío. Paloma, sí. Paloma. ¿También a los dos, Paloma? Sí. Vale. A los dos. Muy bien. Y este va a ser de 11 a 12, en este horario. Yo quería de las fobias. Vale. Soy muy fobioso. Vale, muy bien. Ah, sí, claro, tú tienes que venir a ese. Vale, entonces después de 12 y cuarto a 1 y cuarto vamos a hacer otro curso que es Fobia y Paranoia. Psicoanálisis de estructuras clínicas. Vamos a estudiar, igual que hemos hecho con la histeria y la neurosis obsesiva, vamos a estudiar estas dos estructuras clínicas, fobia y paranoia, ¿vale? Van a ser 10 clases. O sea que nos va a dar tiempo a verlas, a entrar más o menos en profundidad en ellas. Vale, entonces... Luis Sanz. Luis Sanz. De fobia y paranoia. También. Muy bien, pues dicho esto, hola, ¿qué tal? Adrián. Hola, Beni. Hola, Leandro. Vamos a comenzar la clase de hoy para cerrar este curso. También, como es la última clase, estaría bien si tenéis preguntas, si queréis que veamos alguna cosa que os haya quedado dudas, si queréis que conversemos o comentemos alguna cuestión. Hoy es la última clase, es decir, que es precisamente para eso también, ¿no? Ahora, si queréis que hablemos sobre alguna cosa que no haya quedado del todo clara o que a vosotros queréis profundizar. Entonces, el sueño como una realización de deseos. La vez pasada hemos estado haciendo 2 clases sobre el método, porque el método es muy importante y además es el primer capítulo de la interpretación de los sueños. Dijimos que Freud empieza, qué curioso, ¿no? Que la ciencia del psicoanálisis, digamos que el centro de toda la teoría del psicoanálisis es el concepto inconsciente. Pero sin embargo, en la interpretación de los sueños él empieza exponiendo el método. ¿Cuál es el método de interpretación? Con el sueño de Irma. Que cuando estudiemos el curso de la interpretación de los sueños vamos a analizar el sueño de Irma. De todas formas hay un vídeo en YouTube, que si lo queréis ver, en mi canal de YouTube, acerca del método, ¿vale? Bueno, entonces, al comenzar este capítulo, el sueño es una realización de deseos, que es el siguiente capítulo en la interpretación de los sueños, Freud nos va a proponer una lectura científica, que hagamos una lectura científica del capítulo y del libro de la interpretación. Y entonces, ¿por qué nos dice esto aquí? Bueno, pues porque a él se le empiezan a plantear muchas preguntas. Después de exponer el método, entra en el sueño como una realización de deseos y le empiezan a surgir
y a planteársele preguntas al respecto. Pero dice, mira, tenemos que hacer una lectura científica porque él ya había descubierto, y en la interpretación de los sueños lo que está haciendo es exponiendo su descubrimiento. Entonces, si él piensa, si voy siguiendo todas las preguntas que me surgen, me voy a desviar de la tesis científica, ¿no? Volvería a hacer de nuevo, abrir otra investigación. Y este texto se trata de un texto de exposición, ¿vale? Entonces él dice, voy a seguir la tesis. La tesis que se ha planteado, que es el sueño, es una realización de deseos. Porque recordamos que una cosa era hacer una lectura científica de la realidad o de un texto, otra cosa es hacer una lectura ingenua, como dijimos, que es la menos ingenua precisamente de todas las lecturas, es la más tendenciosa, porque cuando leemos ingenuamente estamos leyendo con los modelos ideológicos del Estado, ¿no? Los de la ideología dominante, los que nos llegan a través de los medios de difusión, de la escuela, de la iglesia, exactamente. Muy No hay bien. que dejarla aparte. Claro, entonces cuando no nos armamos con instrumentos teóricos de lectura para poder leer la realidad, ¿cómo estamos leyendo? Estamos leyendo desde lo que nos da el Estado, la ideología dominante. No es que leamos de manera ingenua sin instrumentos, no. Leemos con los instrumentos que nos precisa la ideología, ¿vale? Que es desde donde la ideología quiere que leamos la realidad. Porque leerlo con otros instrumentos y desde otro lugar supone transformar la realidad, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué no quiere la ideología o los estados que transformemos la realidad? Bueno, porque eso supondría transformarnos también nosotros mismos, adquirir una capacidad de pensamiento, ¿no? y de capacidad para cambiar, ¿no? Las cosas, pero bueno, pues eso tampoco interesa demasiado a los estados, ¿no? Que lo que interesa es que las cosas permanezcan como están, ¿no? Bueno, y luego también hablamos de una lectura epistemológica. La lectura epistemológica, dijimos, es esa que no produce nuevos conceptos, sino que va viendo cómo se han producido el conocimiento de una determinada ciencia, ¿no? Que es la que estamos haciendo en este curso. Estamos haciendo una lectura epistemológica, fundamentos epistemológicos del psicoanálisis se llama, ¿no? Donde estamos viendo cómo se ha ido produciendo la ciencia del psicoanálisis a través de un trabajo teórico, ¿no? Que Freud tomó una materia prima, utilizó ciertas herramientas teóricas y eso dio lugar al nacimiento de un nuevo concepto teórico, el inconsciente, ¿no? Perdona, Virginia, primero Sí. está la lectura ingenua, luego la científica, luego la epistemológica, que es una lectura que no produce ¿el qué? No produce nuevos conceptos, no es productiva, no produce nuevos conceptos, sino que nos permite ir a una ciencia, como ahora es, como en nuestro caso, el psicoanálisis, y ver cómo se ha producido el conocimiento dentro de ese campo científico. O sea que es parecida a la lectura científica, entonces. La lectura científica produce nuevos conceptos, produce cambios en la ciencia, ¿no? Va produciendo transformaciones en la ciencia, pero la epistemológica no. La epistemológica es como si echásemos una mirada a la ciencia y dijésemos, a ver esta ciencia cómo se ha producido, ¿no? Cómo se ha desarrollado, cómo surge y cómo evoluciona hasta llegar al estadio final. Claro. Que el estadio final siempre también es una ciencia, por ser ciencia, está en constante revisión y en constante transformación. No es a diferencia de una religión, ¿no? Por ejemplo, que se presenta como algo inamovible o estable cuando tampoco es cierto, porque las religiones también experimentan sus transformaciones a lo largo de la historia, ¿no? Como por ejemplo nos muestran un texto muy interesante que ya haremos un curso en su momento de Freud, que es Moisés y la religión monoteísta, que es una maravilla, que os recomiendo si queréis en Semana Santa aprovechar para leer este texto y vais a ver un análisis psicoanalítico no solamente de la evolución y la producción de la religión, sino también cómo en el sujeto psíquico, ¿no? Eso también constituye parte del sujeto psíquico, ¿no? Porque hemos visto que todas las fases por las que ha atravesado el ser humano como civilización, como sociedad, después el niño cuando nace, muchos menos años, atraviesa o pasa o tiene que constituir en él todos esos avances de la civilización. Y dice que se llama Moisés. Moisés y la religión monoteísta. ¿En qué libro está esto?
Pues están las obras completas de Freud, es un libro independiente, sí, puede que lo encontréis como Moisés y la religión monoteísta, o si no en las obras completas de Sigmund Freud, también está, ¿vale? Buscaros la traducción de López Ballesteros, que es la mejor traducción de Freud y que el propio Freud revisó, porque él aprendió castellano para leer el Quijote, ¿no? Mucha gente, muchos autores y demás lo hicieron en su momento, aprender castellano. Yo dudo mucho que aprendiendo castellano se pueda leer el Quijote, porque para un hablante de castellano el lenguaje del siglo XVII le es ciertamente un poquito abstruso, con que un extranjero que me digan a mí, yo lo veo una putada, eso de que me diga, ha aprendido castellano para leer el Quijote. Venga, mire, si un castellano hablante le cuesta trabajo leer el Quijote del lenguaje del siglo XVII, me gusta contar un señor alemán, inglés o de la Cochinchina que me diga a mí que ha aprendido y que lee el Quijote. No, pero tiene arcaísmo. El Quijote para la gente que tiene arcaísmo es difícil de entender, porque tiene cosas antiguas. Yo eso ahí, bueno, yo acepto barco como animal acuático, sí, pero yo tengo mi propio criterio y yo dudo mucho que una persona extranjera aprenda simplemente una lengua y se pete a leer el Quijote, vamos. Que eso... Entre muchas otras cosas, Freud leía todo lo que caía en sus manos. No, no digo que no haya era una unas persona mentes privilegiadas, pero es que es muy común. Culta y muy trabajadora. Ese es un recurso muy común. Aprendió castellano de muchos autores, de muchos escritores, aprendió castellano para leer el Quijote. Ahora, venga, vale. Yo solo lo sé de Freud, Sí. no sé de ningún otro que lo haya hecho. Eso siempre yo me he rechinado. Y lo que sé de Freud es que revisó las obras completas traducidas al español por Luis López Ballesteros y felicitó a este señor. Bueno, pero eso es por algo lo de bien... castellano moderno, lenguaje moderno, pero del siglo XVII que un hablante actual no lo entiende. Bueno, Ahora, el lenguaje moderno sí, eso sí. el lenguaje actual está muy restringido, porque eso es otra de las cuestiones, por ejemplo, la prensa. Escribe con 300 palabras del castellano. Sí, cada vez menos, además. Lo han utilizado, Se ha ido limitando. están traducidas del inglés y son una palabra que se parece mucho, pero a veces tiene otro significado. Claro. Por ejemplo, la palabra colapso la usan cada poco, colapso, y yo creo que la usan mal generalmente. Claro. Y, sin embargo, un humorista maneja 2000 palabras, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo también los medios de difusión de las ideologías del Estado restringen el imaginario, ¿no? Porque restringir el número de palabras que se utilizan para escribir supone empobrecer el pensamiento, ¿no? Entonces ya vamos viendo también qué armas se utilizan desde las ideologías para estrechar el pensamiento, ¿no? Bueno, la traducción de Luis López Ballesteros es la que les recomiendo para leer Moisés y la religión monoteísta. Y bueno, y entonces... Cierro aquí el tesoro. ¡Madre mía! Yo con estos pelos aquí, perdiendo los capitales. Hola Javier, hola Alberto, Estela. Bueno, entonces, una lectura epistemológica sería una lectura llena de interrupciones. No podríamos avanzar en la investigación si cada vez nos estamos preguntando, y a ver, ¿y esto de dónde surge? ¿Y esto no? Es una lectura llena de interrupciones. Entonces, en este capítulo Freud nos propone una lectura científica, seguir la tesis. Y la tesis que nos ha propuesto es: el sueño es una realización de deseos. Pues así es como empieza la interpretación de los sueños, ¿no? La lectura epistemológica o las preguntas que se le van planteando a Freud ya desde este momento son: ¿de dónde procede la forma singular y desorientada que tienen los sueños en su manifestación cuando los recordamos? ¿No? Su carácter aparentemente absurdo. ¿Qué transformación han sufrido las ideas oníricas hasta constituirse en sueño manifiesto? ¿En qué forma y por qué caminos se ha llevado a cabo esa transformación? ¿De dónde procede el material que ha utilizado el sueño para construir el sueño manifiesto? ¿Cuál es el origen de algunas peculiaridades del sueño? Como por ejemplo que las ideas que aparecen en el sueño puedan contradecirse unas a otras. ¿Puede el sueño revelarnos algo sobre nuestros procesos psíquicos inconscientes?
Todo esto son preguntas que se va haciendo Freud. En el segundo capítulo de la interpretación de los sueños, pero dice, vamos a seguir la tesis para responder a todas estas preguntas. Se las va a ir respondiendo a lo largo del libro. ¿Vale? Porque dice, tenemos que seguir el proceso teórico. Todo esto es, estas preguntas que nos hacemos es proceso imaginario, pero nada tiene que ver con el proceso teórico. El proceso teórico es seguir la tesis. Vamos a seguir la tesis. E insiste que en este momento lo que estamos haciendo es, lo que está haciendo él es exponer los resultados de su investigación, algo que ya ha descubierto. Bueno, independientemente de esto, en la interpretación de los sueños hay muchos paréntesis, ¿no? Donde Freud nos va dando lectura epistemológica también de cómo se va produciendo la ciencia del psicoanálisis. Es decir, que es un texto de exposición donde muestra los conceptos teóricos científicos que van a dar sustento y fundamento a esta nueva ciencia, pero también hace paréntesis epistemológicos, donde nos va dando también conceptos que son los que hemos estudiado a lo largo de este curso, sobre determinación, ruptura, lectura. Nos va enseñando, ¿no?, cómo es la ciencia del psicoanálisis, cómo se está produciendo en ese momento. Y entonces, lo primero que nos muestra cuando dice el sueño es una realización de deseos, nos va a hacer una diferenciación. Dice, es una realización de deseos para la realidad psíquica del soñante. Es decir, hay algo que se realiza, hay un deseo que se realiza con el sueño, pero para la realidad psíquica. Porque en la realidad real, material, no se realiza nada, ¿no? Entonces es una realización de deseos para la realidad psíquica, pero es como una realización de deseos para la realidad material, porque no cambia nada de la realidad material. Entonces ya Freud nos empieza a mostrar que hay dos realidades como mínimo para una persona. Una cosa es su realidad psíquica y otra cosa es su realidad real, su realidad material. Esto para una sola persona, porque aquí hay tantas realidades psíquicas como personas como mínimo, ¿no? Es decir, si yo os pregunto ¿qué habéis entendido del curso?, vamos a ver que cada uno responde una cosa totalmente diferente. Porque cada realidad psíquica de cada uno de vosotros es diferente a la del resto. No hay dos imaginarios iguales. No hay dos realidades psíquicas iguales, ¿no? Entonces, cuando el soñante sueña, hay una realización de deseos en su realidad psíquica, pero no en su realidad real. Esto que Freud está estudiando para el sueño sucede con todo. Es decir, el síntoma, por ejemplo, que también ya hemos dicho que es una realización de deseos, también es para la realidad psíquica una realización de deseos. Para la realidad material real del paciente, el pobre vive sufriendo, angustiado, sus relaciones sociales coartadas, su vida sexual limitada, ¿no? Pero en su realidad psíquica algo se satisface, algo se realiza, ¿no? Que por una parte eso es por lo que al paciente le cuesta abandonar su síntoma, ¿no? Transformarlo por otra cosa. ¿Por qué? Porque ahí encuentra también un goce sustitutivo, encuentra la realización de un deseo satisfecha en el síntoma, de manera inconsciente y de manera disfrazada y de manera deformada. Es decir, que a los ojos de la conciencia no se entiende nada, pero para una lectura científica, una lectura psicoanalítica, ¿no?, sí se puede llegar a entender a través de la interpretación cuál es el deseo que se está satisfaciendo en el síntoma.
Lo mismo que en el sueño. ¿Cuál es el deseo que se está satisfaciendo en ese sueño, que se está expresando en ese sueño? Pero para eso hay que hacer la labor de interpretación, el trabajo de interpretación. ¿Tenías una pregunta? No. Vale. Entonces, volvemos a la necesidad de la técnica, de aplicar la técnica y el método. Es decir, no hay nada de antemano. No hay nada de antemano. Cuando el paciente llega a la sesión, no sabemos nada hasta que no habla. Hasta que no empieza a hablar y asociar libremente, no se sabe quién es, no se sabe qué le pasa, no se sabe nada. Empieza a hablar, empieza a asociar libremente y ya ahí sí podemos escuchar cómo se van encadenando las ideas, qué cosas repite, qué frases no puede decir, dónde se frena, ¿no? Porque hay una sobredeterminación teórica, ¿no? Porque sabemos que cuando el paciente habla y llega y habla libremente, está aplicando la técnica de asociación libre. Y sabemos que cuando se frena es que hay una resistencia. ¿Pero por qué lo sabemos? Porque nos lo dice la teoría, que es así. ¿Veis? Sobredeterminación teórica. No existe la práctica psicoanalítica sin la teoría psicoanalítica, ¿no? Cuando lo han hecho, cuando se ha realizado la práctica sin hacer práctica teórica, sin hacer teoría, se han producido grandes y graves desviaciones en la aplicación del psicoanálisis, ¿no? Y escuelas psicoanalíticas se desviaron precisamente del psicoanálisis por no realizar una práctica teórica, por no tener en cuenta la teoría y la sobredeterminación teórica. Entonces ya nos habla aquí de una doble alteridad del sujeto, de que el sujeto está dividido. ¿No? Y que hay una parte del sujeto que sería la parte de la conciencia, la parte de la percepción, ¿no? Que está en contacto directo con la realidad exterior material, ¿no? Y hay otra parte del sujeto, que es la parte inconsciente, que se mueve y se rige según otros criterios, según otros mecanismos, según otros operadores y otras operaciones. No es que no tenga una lógica, pero tiene la lógica del inconsciente. ¿No? Es decir, a partir de la interpretación de los sueños, el sujeto está partido. Sería el ello. Está dividido. Sería el ello, pero también parte del yo y también parte del superyo. Es inconsciente. ¿No? Eso nos lo trae la segunda tópica. Aquí Freud nos trae la primera tópica, que es la tópica conciencia, preconsciente, inconsciente, ¿no? Primera tópica del aparato psíquico. ¿Cómo está dividido? Hay una parte consciente que es un órgano perceptual. La conciencia es un órgano sensitivo para la percepción del mundo exterior y aún así está tremendamente protegida del mundo exterior, ¿no? Es decir, que no percibimos todos los estímulos que llegan del mundo exterior, sino solamente aquellos que de alguna manera están en relación con nosotros, es decir, en lo que ponemos nuestro deseo inconsciente. Si no, pasa desapercibido para nosotros. Ustedes se cruzan por la calle todos los días con 100 personas, no a todas las ven, ¿no? Veis a aquellas personas que de alguna manera vuestro deseo toca, es decir, es el deseo, ¿no? Es la libido, es como una especie de tentáculos, dice Freud, que salen de uno y toca el objeto, y entonces ahí lo percibo. No percibimos toda la realidad exterior. Está muy protegida la conciencia con determinados dispositivos y mecanismos protectores de la posibilidad de que lleguen estímulos exteriores, ¿no? Es un órgano perceptual y además engañoso, como ya hemos visto. ¿Por qué? Porque depende de la posición que tiene el que percibe, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, veo salir el sol y percibo como que el sol es el que gira alrededor de la Tierra.
La teoría nos dice que no es así, ¿no? Si nos sometemos a un sistema teórico, vemos que no es así, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, pero que nuestra posición excéntrica en el sistema solar hace que lo percibamos así, que lo veamos así. Es decir, es un engaño de nuestros sentidos. La conciencia es engañosa, produce ilusiones. Al lado de la conciencia estaría el sistema preconsciente. ¿Y el sistema preconsciente qué es? Bueno, pues toda esa información que dejamos entrar al aparato psíquico o que hacemos un trabajo para percibir, ¿no?, en el aparato psíquico, no se puede quedar en la conciencia, porque colapsaría la entrada de nuevos estímulos, ¿no? Entonces pasa al preconsciente. Sería el campo del superyo, todos los estímulos externos que No, nos están llegando. no exactamente. En el preconsciente ya están ideas ligadas a palabras. Es decir, que con un esfuerzo de atención que nosotros hagamos, podemos recuperar, ¿no?, traer a la conciencia de nuevo esas ideas, esos pensamientos, esos recuerdos, esas fantasías, ¿no? Podemos percibirlas, porque la conciencia tiene ojos hacia afuera y ojos hacia adentro del aparato psíquico. ¿Vale? Y luego está lo inconsciente. Lo inconsciente no puede hacerse consciente a no ser que sea mediante la interpretación, o también veíamos una manera que era, Margarita, la negación, ¿no?, donde poniéndole un no podíamos hacer que esas representaciones que estaban reprimidas accedieran a la conciencia, pero la persona no se da cuenta de nada, porque como lo niega, pues no hay un levantamiento de la represión realmente, ¿no? Entonces, esa doble alteridad del sujeto es lo que hace precisamente que seamos tan sutiles y tan especiales los seres humanos, que somos consciente e inconsciente al mismo tiempo, que en cada cosa que hacemos, en cada cosa que hablamos, está lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Que por supuesto, claro, nos tienen que interpretar lo inconsciente. Perdón, es que es... ¿Hola? Hola, en el curso. No, ¿qué? Vale, 769. Vale, muy bien. ¿A tu Facebook? No, gracias, hasta luego. ¿No? Es esa doble alteridad. Somos dos como mínimo. Cada uno de vosotros sois como mínimo dos. Vosotros y vuestro inconsciente. Y en el caso de un esquizofrénico serían a lo mejor 5, 6, 7. Bueno, sí, o fragmentado total. La esquizofrenia puede ser fragmentación total del sujeto psíquico. Pero sí, cuando dice tiene doble personalidad o tiene personalidad múltiple, todo el mundo tiene doble personalidad o personalidad múltiple. Hasta los trastornos bipolares. Claro, en el trastorno bipolares ahí se va alternando fases de depresión con fases de manía, ¿no? Porque ahí está la guerra entre el superyo y el yo. El superyo es el heredero del complejo de Edipo. Es decir, es los padres internalizados. Queda ahí, cuando tenemos que renunciar a los papás, porque quedan prohibidos, no renunciamos del todo, ¿no? Sino que en lo inconsciente los introyectamos, nos quedamos con ellos. Conscientemente hemos renunciado a los padres, ¿no? Porque ya tenemos que ir a trabajar, porque somos adultos, porque tenemos que hacer nuestra vida, tener pareja, constituir una familia o constituir un grupo, lo que sea, estar en el mundo, ¿no? Pero inconscientemente nunca desaparecen las relaciones que hemos tenido con nuestro papá y nuestra mamá. Es más, todas las relaciones que tenéis en vuestra vida son reflejo de esas relaciones inconscientes con vuestro padre y con vuestra madre. A mí también me pasa, a todo el mundo le pasa. A todo el mundo le pasa, por eso nos tenemos que psicoanalizar. Porque si no, pues te relacionas con el mundo
Claro, exactamente. Ese es el efecto del análisis. Relacionarse de una manera o de otra. Pero todo lo que nos pasa es reflejo de esas cuestiones inconscientes, ¿no? Porque sobredetermina el concepto de inconsciente, sobredetermina el aparato psíquico, ¿no? Sobredetermina, quería decir, si os acordáis, que mantiene relaciones invariantes con el resto de conceptos y nociones del aparato, ¿no? Y que no solo eso, sino que da nombre al campo que inaugura. El concepto de inconsciente, cuando se produce, da nombre a un nuevo campo científico, la teoría del inconsciente. Que es el psicoanálisis, ¿no? Que es el psicoanálisis, exactamente. ¿No? Es el nacimiento del concepto de inconsciente el que permite transformar todo. Transforma no solamente la posibilidad de hacer una terapia, ¿no? De un método terapéutico por el cual una persona se puede reconstituir ad integrum. Una persona o un paciente que hasta el nacimiento del psicoanálisis era internado en un manicomio, con el psicoanálisis se puede restituir completamente. Una persona que, bueno, aún hoy en día, porque aún hoy en día hay sectores de la población o de la civilización o de la cultura que no han llegado al psicoanálisis, que están antes de 1900, incluso disciplinas, ¿no? Que no son científicas puesto que no han tenido en cuenta un concepto teórico tan importante como el del inconsciente, ¿no? Y entonces aplican hoy en día electroshock, por ejemplo, que no ha desaparecido la utilización del electroshock, que hacen lobotomías para tratar el TOC. Es decir, que le estirpan un trozo del cerebro a una persona para tratar el trastorno obsesivo compulsivo, cuando hemos visto aquí que eso se trata con psicoanálisis, con conversaciones, ¿no? Bueno, hoy en día pasa eso. En el mundo y en España pasa eso. Bueno, entonces vemos que no desaparece nada. No desaparece nada en la cultura. Es decir, hay que hacer un trabajo. Siempre hay que hacer un trabajo. Porque sí, la ciencia avanza, pero si uno no hace el trabajo para conquistar ese progreso científico... A mí que me ha dejado impresionada que hoy día se haga lobotomías para un trastorno de este, ¿cómo se llama? Obsesivo compulsivo. Yo pensé que se practicaba en casos de psicosis tremendas, de una agresión, o sea, casos ya, pero en una neurosis... En la película está de... Sí, pero yo estaba hablando de otra cosa. Sí, pero estaba hablando de una neurosis. Sí, ese señor estaba normal, pero eso es otra cosa, claro. Sí, eso es impresionante. Pero además eso es hace muchísimos años, entonces... Pero en neurosis, para mí es nuevo, yo he escuchado esto, para mí es nuevo. No, me refiero de alguien sobre el niño de Cuco, son... Sí. Claro que se refería a... Los tratamientos tan bestiales que daban antes. Sí. La película la cría yo a los 14, 15 años. Bueno, hay alguna psicosis Sí, es vieja. que se abre. Pero vamos, eso. que Entonces ahí lo puedo comprender, una neurosis. No, y la psicosis tampoco se puede comprender, porque la psicosis se cura con análisis también, con psicoanálisis. Te permite restituir, pero claro, implica hacer un tratamiento a la familia, ¿no? Ciertas pautas, tienen que participar, ¿no? Y claro, pues a veces la familia dice, mira, mejor le ingresamos, le damos medicación y nos dejan tranquilos al resto. He visto ¿no? algunas psicosis tremendas, uno de ellos arrancó los ojos y todo. Sí, las que... Vamos O sea, a ver, como Edipo. yo veo que hay casos así que posiblemente, tú dices que sí, pero vamos, posiblemente sean irreversibles. Comprendo en esos casos tan extremados que le hagan una lobotomía, pero en una neurosis a mí me deja impresionada. Mira, hay gente que no se quiere curar, pero sea con una psicosis o con una neurosis o con lo que sea, no se puede hacer nada. La gente que no se quiere curar no se puede hacer nada, ¿no? Pero la gente que se quiere curar, y además los psicóticos son muy agradecidos cuando se curan, muy agradecidos, que es una liberación muy grande, ¿no?, de la enfermedad. Entonces, ¿qué se puede hacer para que si quieran? No, eso no se puede hacer nada. Eso tiene que querer uno.
Pero pensároslo para vosotros, Sí, sí. no para los otros. Pensarlo para vosotros. Es uno el que tiene que querer. No se puede, no es algo, el tratamiento como... Convencer ni nada. No, como algunos tratamientos de algunas enfermedades contagiosas que se erradicaron porque el gobierno iba puerta por puerta, el instituto sanitario vacunando para la enfermedad y obligando a la gente para vacunarse, y así se erradicaron. Pero con lo de psicoanálisis eso no se puede. No se puede obligar a la gente a psicoanalizarse. Es algo que requiere totalmente de la voluntad, del deseo del paciente de psicoanalizarse, ¿no? Que después se irá transformando si quiere o no quiere, ¿no? Es un trabajo que hay que ir haciendo, ¿no? Pero a partir de que Freud funda el concepto de inconsciente, existe esa posibilidad de hacer ese trabajo, de transformarse, de transformar eso que parece tan fijo en nosotros, la personalidad, ¿no? De transformar la personalidad. ¿Y qué es lo que nos produce todos los problemas que tenemos? Nuestra personalidad, ¿no? Pues eso es lo que... Somos partidos. Hay una parte en ti, Inés, en ti, Margarita, en ti, Paloma, en ti, Luis, en todos. Una parte inconsciente que no sabemos nada de ella. Solo sabemos por los efectos que tiene en nuestra vida. No se sabe hasta que no se interpreta, hasta que no se va interpretando en el análisis. Y aún así, siempre va a ser parcial la interpretación, ¿no? Que una interpretación no agota todo el inconsciente, ni una, ni otra, ni otra, ni otra, que el inconsciente siempre, no se puede acabar con el inconsciente. Cuando nos morimos, ahí ya se acaba todo, se acaba el inconsciente y se acaba todo, ¿no? Pero cuando dejamos de desear, porque dice Freud en este capítulo, es el deseo motor de la vida. El inconsciente. Es el motor de la vida y de la vida social y, ¿no?, de la cultura, de la civilización. Es el motor inconsciente. Pero a veces también el inconsciente también sale en nuestra defensa, aunque parezca mentira, ¿no? ¿También sabemos? También sale en nuestra defensa, aunque parezca claro. mentira. Es que porque no somos todo inconsciente tampoco, ¿no? Hemos dicho que el aparato psíquico es complejo. El inconsciente, el concepto inconsciente sobredetermina todo lo que pasa en el aparato psíquico. Pero somos consciente, preconsciente, conciencia, yo, ello, super yo. Y ese juego de fuerzas, ese conflicto, es el que nos da nuestra sutileza. Y que hoy piense una cosa, mañana piense otra. O que a la vez tenga deseo de una cosa, pero eso me genera un conflicto porque sé que eso no se puede. O que no se puede ahora, ¿no? Es decir, es esa complejidad del aparato psíquico la que produce el éxito o el fracaso o la enfermedad o la curación o la salud, ¿no? Pero nos cuesta pensarlo, nos cuesta pensar esa sobredeterminación del aparato psíquico de la vida, ya no solamente de la vida psíquica, porque el otro día decíamos que más de un 50% de las enfermedades orgánicas también está producida por el psiquismo. Enfermedades en el cuerpo, ¿no? Pero más allá, lo psíquico está implicado en todo. Hasta para contagiarse de una enfermedad vírica o bacteriana está implicado nuestro psiquismo, ¿no? Porque una persona con un sistema inmunológico deprimido se va a contagiar, mientras que una persona con un sistema inmunológico fuerte no se contagia. No se contagia. Entonces, claro, y además vemos que personas que tienen un sistema inmunológico deprimido, resulta que están deprimidas, ¿no? Que es una cara de la depresión del sistema inmune, ¿no? Y además eso se combina con ciertos comportamientos de riesgo, conductas autolesivas o autoagresivas, ¿no? ¿Veis? Entonces ahí ya tenemos que pensar, en esta persona hay algo que no va bien, hay algo que no, le estamos viendo que va encaminado hacia la autodestrucción, ¿no? Bueno, eso se regula con el análisis.
Bueno, es una cosa de cantidad. Es una cosa de cantidad en el aparato. ¿Que nos duele la cabeza? ¿Y qué tenemos a pensar? Ay, me voy a tomar una aspirina. Es lo que tiene. Bueno, pues el 90% de las veces que nos duele la cabeza, por no decir el 100%, son cuestiones psíquicas. Uno no tiende a pensar, uff, qué conflicto debo tener interior que me está produciendo este dolor de cabeza, ¿no? Es una cosa del sistema. El dolor de cabeza ya es el resultado, el efecto, lo que percibimos, lo que se ve como el sueño manifiesto, lo que recordamos, pero la producción del dolor de cabeza se produce en todo ese sistema aparato psíquico. Hay algo que te está dando dolor de cabeza. Hay algo que no puedes tragar, ¿no? Me duele el estómago, hay algo que... O sea, entonces las enfermedades que son autoinmunes también se podrían restituir con análisis. Sí, sí, claro. Y la de cabeza puede ser que uno está reprimiendo cosas que no quiere. No me atrevo a decir esto porque es pecado, estoy hablando con un sacerdote. Con esto no, porque mi madre se va a enfadar, con esto tal. Y entonces, ¿se puede producir por eso o no? Claro. Ciertos conflictos internos, ¿no? Porque esto mismo el que dice, no lo voy a decir porque se va a enfadar. Pero lo quiero decir, ¿no? Por otra parte, eso pulsa porque se quiere expresar. ¿Veis? Siempre están los dos, consciente e inconsciente. Somos un sujeto dividido. Paqui Robles dice, buenos días, qué interesante, Virginia. Comparto y veo la clase en diferido, que ahora mismo estoy ocupada con otro compromiso. Gracias, saludos. Vale, Paqui, muy bien. Hola, Hudson Martins, Gerardo García, Victoriano Hernández, Porta Pamplona. Mira, es que el psicoanálisis produce tal transformación que desde que nace el psicoanálisis ya no nos podemos hacer los tontos, no nos podemos hacer los despistados, no nos podemos hacer las víctimas. Bueno, en todo caso, víctimas de nuestro propio deseo, de nuestro propio conflicto, de nuestra propio super yo, de nuestra propia represión, ¿no? Porque ya sabemos que somos complejos, ¿no? Y que es en esa interacción del aparato psíquico que se producen los efectos en nuestra vida. También sabemos que hay un mecanismo que es la proyección, y es no ver en uno y verlo en el otro, ¿no? Entonces, le acuso al otro. No soy yo el que desea ser infiel a mi pareja, es él o es ella. Ay, seguro que me estás engañando. Ay, le has mirado de una manera que no me ha gustado. Ay, ¿con quién has estado hoy? ¿No? Cuando es el deseo propio de uno, el que está viendo en el otro reflejado, ¿no? Es decir, que son como reflejos que vemos de nuestro propio inconsciente y que no entendemos porque es inconsciente, entonces está ya, cuando lo vemos como un reflejo, está ya transformado, está disfrazado, ¿no? Pero el deseo inconsciente, el inconsciente, como decimos, sobredetermina el aparato, es central en nuestro aparato psíquico, ¿no? Pero a la vez vemos que el psicoanálisis nos descentra de la conciencia, porque como para nosotros lo más fiel, lo que parece que nos da más seguridad es nuestra conciencia, ¿no? Lo que nosotros conocemos, lo que nosotros creemos saber, lo que hemos oído, no, pero si yo lo he visto con mis propios ojos, dice uno, ¿no? Lo siento, es que siento amor, siento que estoy enamorada, ¿no? Luego da igual que el otro me pegue o que no sé qué, por ejemplo, me maltrate. Yo siento amor, lo quiero cambiar, lo quiero transformar. ¿Veis? Todo engañoso, todo lo de la conciencia es engañoso, ilusorio. Bueno, luego está el inconsciente, que es la parte más importante de la mente y de la personalidad, ¿no? De esa de la que no sabemos. Vamos. Entonces, claro, este descubrimiento de Freud, cuando él soñaba en el sueño de Irma con la trimetilamina y toda esta cuestión, claro, porque él estaba descubriendo algo que no iba a gustar, que iba a producir otra herida narcisística en la humanidad, porque ya iba a decir a la humanidad, mira,
Que no, que eso que tú crees tan seguro en ti, que es tu conciencia, no es. Que es una ilusión eso. Claro, eso produjo hasta en él mismo, ¿no? Esa reacción que interpreta así el sueño de Irma, ¿no? Esto que estoy produciendo no va a producir, va a transformar muchas cosas. Va a transformar muchas cosas. Y transformó. Produjo un método terapéutico de psicoanálisis, pero transformó el campo de las ciencias, transformó el campo del arte, transformó todo lo que es tocado por el psicoanálisis, se transforma. Todo. Y además, fijaos, es una ciencia tan nueva, tan joven, tiene 119 años. Y ya las transformaciones que ha producido y que sigue produciendo y que está produciendo en el pensamiento contemporáneo, ¿no? El psicoanálisis. Frente a esta otra corriente que es la del posmodernismo, donde todo vale lo mismo, todo es relativo. Entendieron mal a Einstein, por cierto, todo es relativo, todo, ¿no? No se puede transformar nada, y que precisamente lo que hace es negar los grandes discursos del siglo, que son el psicoanálisis y la teoría del valor, ¿no? Y claro, cuando se niegan los grandes discursos, ya todo vale, o nada vale, ¿no? Pero no saben muy bien cuál es la posición, ¿no? Bueno, entonces al psicoanálisis no le interesa la realidad real del paciente, la realidad material. No es que no le interese, sino que eso corre de parte del paciente, su realidad material, su vida, ¿no? Porque lo que vamos a trabajar en el análisis es la realidad psíquica, ¿no? Son esos conflictos que por otra parte son después los que le producen las cosas que le pasan en su vida. Pero lo que nos interesa a nosotros es trabajar esa realidad psíquica, ¿no? Cómo se relaciona el superyo con el ello en ese paciente o ese soñante. Eso es lo que vamos a ver en el análisis. Eso es lo que le podemos interpretar. Claro, pero una transformación ahí, una verdadera transformación en las estructuras psíquicas, produce cambios reales en su vida material. Lo que decíamos el otro día, abre puertas. Después cada uno elige qué puerta quiere atravesar. Oye, pues a mí, mira, se me ha abierto la puerta de la creación. Resulta que estoy escribiendo un libro. Y pues la atravieso, sigo, hago ese trabajo, porque cuando se abre una puerta también aparece un camino de trabajo. Tienes que hacer un trabajo para seguir caminando, ¿no? Todo lleva un trabajo. Categoría central del psicoanálisis, el concepto de trabajo. Nada se puede sin trabajo, nada. Nada, somos trabajadores, necesitamos el trabajo, dice Menasa. En una sociedad justa el trabajo es un don. Es decir, te permite transformar la realidad material, y un trabajo de psicoanálisis te permite transformar tu realidad psíquica. Pero siempre es con un trabajo, ¿no? Cuando el neurótico se queda fantasea, ay, pues si yo fuera cantante, wow, haría una gira por todo el mundo y seguro que me ligaría a todas las chicas y ay, vendrían a pedir. Pero todo ves la realidad psíquica. No va a la realidad material real, a clases de canto, a organizar un concierto, a tal. No, se queda todo en su realidad fantasmática, en su fantasía. Porque la fantasía puede ser un impulso a encaminarte a los No, logros. justo lo contrario. En psicoanálisis nos dicen justo lo contrario. La fantasear te quita energía para ponerla en la realidad. Fíjate, porque es la misma energía psíquica. La misma energía psíquica. O la pones en la realidad, o si te la dejas trabajando en tu realidad psíquica, también está empleada. Tú te piensas, el neurótico está súper ocupado. Pero no puede ser que la fantasía depende cómo la empleas. Si la empleas para divagar y no hacer nada, estar soñando y tú parado, pues puede ser enfermizo. Pero si esa fantasía te impulsa a realizar algo,
Primero tienes que fantasearlo, tienes que tener una ilusión, una fantasía. Se te va a empujar siempre y cuando hagas algo, aquel logro que te va a dar felicidad. Pero no sé, yo veo esa diferencia, ¿no? Sí, también es una cuestión de cantidad, ¿no? Como Que la decimos siempre. fantasía puede ser importante, depende de lo que hagas con ella. Lo suelen llamar los expertos imaginación. Einstein decía, sin imaginación es imposible la ciencia, Exactamente. por ejemplo. Freud te dice, sin poesía es imposible la ciencia. Pero, Y sin imaginación, para mí la imaginación es fundamental. claro, es que la imaginación es una parte de lo imaginario, pero hay que ponerle el trabajo, Claro. ¿no? Y la Y ciencia sin- también sin progresa imaginación por no puedes imaginación. moverte, no. Claro, es decir, sin todo lo que está en el aparato psíquico es porque es necesario. Todo lo que está en el aparato psíquico, todos los mecanismos de los que hemos hablado, incluso los que están jugándose en la enfermedad, son necesarios, son mecanismos normales del aparato psíquico. El problema es cuando, por una cuestión de cantidad, ¿no?, se exagera la utilización del aparato psíquico, ¿no?, de ese mecanismo. Por ejemplo, la fantasía, ¿no? Una cosa, vale, sí, todo el mundo fantasea, tiene fantasías diurnas, pero si es 2 segundos, 5 minutos, está bien. Si te tiras 3 horas fantaseando, ese tiempo no lo dedicas a trabajar en la realidad material, ¿no? O esa energía, porque es la misma energía, es lo que os quiero transmitir, es la misma energía la que se pone. Y cuando no está trabajando en la realidad material, está trabajando en la realidad psíquica haciendo síntomas. También hace productos, pero productos sintomáticos, psíquicos, ¿no? Siempre hay un trabajo. Entonces, el trabajo conviene ponerlo en la realidad material, real. ¿Para qué? Porque eso es lo que transforma, ¿no?, verdaderamente. En el análisis lo mismo. Algunos dicen, no, si yo me psicoanalizo solo. Bueno, pues puedes estar bien seguro de que te estás produciendo algún síntoma, ¿no? Pues no se puede, es con otro, tengo que ir a hablar con alguien, pactar unos horarios, voy, hablo, el otro me escucha, me interpreta, ¿no? ¿Veis? Ya es un trabajo en la realidad, incluye al otro, porque en la realidad siempre hay otros. O sea que el neurótico vive aislado, vive consigo mismo, ¿no? Vive secuestrado de la realidad. Con sus cosas, nada más, ¿no? Claro, deja pasar poco a los otros reales, es decir, se relaciona, tiene otros pero fantasmáticos, ¿no? Su papá, su mamá, su marido, pero todo en su fantasía, no con... He fantaseado que... ¿no? Va y le dice, se enfada con el marido, dice, es que tendría que poder adivinar lo que yo... Él tendría que saber lo que yo pienso, no tener que decírselo yo, ¿no? Exactamente. Es el neurótico. Entonces, él se está relacionando con el marido, pero es su fantasía o ella, ¿no? Pero no va a la persona real y habla, conversa. Claro, claro. Está secuestrado de la neurosis, lo que hace es secuestrar a la persona de la realidad, de la vida. Y principio de realidad hay que tener, porque es el que le da al aparato psíquico, o sea, está el principio del placer, que en el inconsciente está movido por el principio del placer, ¿no? Pero bueno, y el neurótico entonces no puede tener placer, también puede hacer cosas que le gusten. sí, fantasearle es súper placentero. Tiene el pensamiento erotizado. Tiene toda la libido puesta en el pensamiento. Le resulta tan placentero, pero tiene que tener un poquito más de realidad. Placentero como goce sustitutivo, porque a la larga le produce más perjuicio que beneficio, ¿no? El síntoma, la neurosis obsesiva o la histeria o cualquier neurosis, el síntoma es un intento de resolver, pero a la larga le produce mucho sufrimiento también. Por eso viene a la consulta el neurótico. Mira, me quiero curar. Si no, si todo fuese tan placentero, pero eso le produce también conflictos con la realidad. No tener en cuenta la realidad le lleva a conflictos con la realidad, claro está. Si os dais cuenta en cualquier conversación que escuchéis, y hacer este ejercicio, si queréis ahora en Semana Santa, escuchad las conversaciones y vais a ver cómo cada uno habla sin escuchar al otro.
hacen ejercicio. Pero se nota, ¿no? El otro está como desviado, la mirada, el oído. No sé, cuando alguien no te hace caso, vamos, no está atento a lo que estás hablando, se nota que está ausente, no está en conversación. Es un autista. No sé, que lo hace muy bien, que parece que te están escuchando y no te han oído absolutamente Porque son nada. neuróticos Y lo ves, sin totales. embargo, así como mirándote. Son autistas, viven su mundo interior. Claro. Bueno, el autismo ya es una psicosis más, ¿no? En la psicosis hay algo de la realidad que el psicótico no acepta, ¿no? Lo borra como si no existiese, y para llenar ese agujero pone parte de su realidad psíquica, su realidad cimentada, ¿no? Soy Jesucristo, dice. O soy un perro, guau, guau, guau. Porque no acepta, el neurótico viene a ser, acepta la realidad pero se va de ella, ¿no? Entonces, el que decíamos que era 2 más 2 son 4, pero no lo soporto, un neurótico. El psicótico no, el psicótico no acepta la realidad y se lanza a transformarla sin aceptarla, o sea, construye una realidad que nadie ve, solo ve él. Pero los niños pequeños que son autistas ya desde prácticamente nacimiento, ¿se da ese mismo caso? Porque ellos realmente no están intentando hacerse nada, o pensar soy un perro, soy un gato, lo que sea. Sí, suelen ser psicosis infantiles en los niños, el autismo. Pero ya nacen con ello, me refiero, ¿no? No es que hayan transformado algo cuando son bebés. No. Hay algo de la constitución psíquica que se está produciendo en esos primeros momentos de la vida, sí, que está fallando. Y tiene que ver generalmente cuando el niño es tan pequeño con los papás. Hay algo ahí un de... rechazo que siente o algo, ¿no? Hay que ver en cada caso, porque... pero puede ser. Porque no nacemos con nada. O sea, nacemos con una disposición para ser humanos, ¿no? Pero somos cachorritos animales, todavía tampoco somos propiamente humanos, no se ha constituido en nosotros lo psíquico. ¿Por qué? Porque nacemos prematuros. Vemos otros animalitos que nacen y ya a las 2 horas están caminando. Un caballito, una jirafa, una vaquita, un mono. Y el humano no, el humano nace prematuro que se muere. Si no hay alguien que lo cuide, que lo dé calor, que le dé alimente, que lo proteja, porque ni siquiera tiene el sistema inmunológico completado, ni la visión, ni la termorregulación, es que le faltan muchas cosas, es muy prematuro, cuando nacemos somos muy prematuros. O sea que generalmente un niño autista ha habido algún fallo en su familia, algo ha pasado con el niño, por ejemplo, que pasan de él, que si llora no le hacen caso, digo yo, algo para que el niño se haya... Debe ser más complejo. Requiere un estudio analítico de la familia, de los papás, porque debe ser más complejo que eso, ¿no? Debe tener que ver también con la constitución en ellos de pues la ley, del nombre del padre, ¿no? Que con análisis se puede resolver, con psicoanálisis. Pero el niño es muy pequeñito, todavía no se puede psicoanalizar. Cuando los niños tan pequeñitos son los padres. Igual que el niño no tiene protección, no tiene sistema inmune y es la madre la que le tiene que proteger, cuidar, no le va a sacar a la calle con el frío, no le va a poner ahí con una emisión de un sonido demasiado fuerte porque le puede destrozar los oídos, ¿no? La mamá es la que le tiene que proteger. Pero para el análisis, si vemos que hay una cuestión psíquica, ¿no? En el niño que ya no está funcionando bien, es lo mismo. Hay que atender a los papás, ¿no? Que ellos también están padeciendo de eso. No es que ellos estén produciendo algo en el niño, puede pasar, sino que ellos también están padeciendo de ese algo
que es inconsciente, que ellos no están padeciendo y que eso se ve reflejado en el niño. Complicado esto del autismo. Es un... Puede haber un componente psíquico, pero también posiblemente a lo mejor orgánico, ¿no? No, orgánico no hay nada en Todo psíquico. En lo psíquico es todo psíquico. Todo psíquico. Todo psíquico. Hay ciertas disposiciones, pero tienen que ver más con el proceso de constitución del aparato psíquico. Que no está, que cuando nacemos no hay aparato psíquico, se tiene que construir. Y ahí, en ese proceso de construcción, es donde hay algo que está sucediendo, ¿no? Estoy muy escandalosa. Así que veis, nada, los fármacos no curan nada de lo psíquico, nada, más bien lo empeoran a veces. Enmascaran en muchos casos. Enmascaran, empeoran, fomentan algunos comportamientos. Sí, pero por ejemplo un psicótico, mientras que, según tú, con el psicoanálisis se cura, en el proceso de curación, mientras tanto, creo que habrá que impedir esos brotes, porque a más brotes, mayor brotes, mayor deterioro. Entonces tengo entendido que hay que impedir por todos los medios que se produzcan brotes. Entonces está bien que si con el psicoanálisis se puede curar, pero habrá que impedirlo, digo yo, no se le puede dejar. No, porque el brote es también, es como un sueño, ¿no? El brote. En el brote es como en el sueño, es inconsciente, es lo inconsciente manifestándose. Hay que dejarle hablar. El delirio hay que dejarle que se exprese, que hable del delirio, porque ahí está la asociación libre para poder interpretarlo. Yo tengo entendido que en alguna psicosis el brote está relacionado a un deterioro ya cerebral. O sea, a mayores brotes, peor va a ser retomar a esta persona a la normalidad. Es como si el cerebro sufriera. Pero porque lo estás pensando desde la psiquiatría. Y no desde la psicología también. Da igual, la psiquiatría, la psicología, sin tener en cuenta el concepto inconsciente. Eso es lo que os quiero decir, que el nacimiento del concepto inconsciente transforma todo. La manera de entender la psicosis, la manera de tratar la psicosis y cualquier otra enfermedad mental, las enfermedades autoinmunes, todo. Que para la medicina no tienen solución, las enfermedades autoinmunes. Deterioro, 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 chao. Pero para el psicoanálisis sí. Es que lo transforma, es subversivo porque transforma la manera de entender y de actuar. Bueno. Es igual que no. Bueno, queridos, queridas, terminamos aquí el curso Fundamentos Epistemológicos del Psicoanálisis, ¿vale? Volvemos después de la Semana Santa, los que queráis, y esto es un cierre para una apertura, o sea, es un final que es un principio, porque ¿no? Siempre que para que algo nazca, algo debe dejar de existir. Para que comencemos un nuevo curso tenemos que cerrar esto. Yo el primer día no puedo venir, pero yo vengo. Bueno, genial. Bueno, pues muy bien, gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Hasta la vuelta. Continuamos la próxima, continuamos después de Semana Santa. Estoy muy agradecido por el seminario, gracias. Gracias a ti, Cristo. Adiós a todos. Hasta luego. Luego, bueno, ahora continuamos con la última clase de histeria y neurosis obsesiva. Hasta ahora.